hemen auzoan aurreskolarik ez dugunez, adurtza matrikulatzera joan eta tokirik ez zegoen. Orduan Zabalganara joan izan behar ginen. Horrek dakarrena da, ja hurbiltasuna galdu egiten dugula, gero gainera kotxe berri erosi behar izan genuen, azkenean kontziliazio arazoak. Eta, gure eskubide badena, azkenean galdu egiten da. Gure ustez hemen eskola publikoa, kalitatezkoa, laikoa, hurbilekoa eta inklusiboa behar dugu. Nosotros, como vecinos de Goikolarra, tuvimos muchísima suerte al conseguir plaza para nuestra hija en Gurutxmendi, porque es la haurreskola más cercana a nuestra casa. Y sin embargo, sigue estando a 2 kilómetros de distancia, lo que nos ha obligado a comprar un segundo coche con el que no contábamos. Haupi, nik uste dut sortania izan dudala, zen nire semeak duela 9 urte eta nire alabak duela 3 urte Gurutxmendin sartu ziren. Oso gustora egon arren, ez da oso erosoa, hain urrun egotea, eta nik uste dut Goikolarran badaudela ume asko haurreskola bat egoteko eta hurbiltasun hori lortzeko. Izan ere, dauden plaza libreak askotan dira Gasteizko iparraldean, eta hori oso urrun dago, eta ez da batere erosoa familientzat. Hace 2 años tuve que mandar a mi hijo a la haurreskola de Arriaga cuando en nuestro mismo barrio tenemos la haurreskola de Gurutxmendi y debido a la gran demanda de inscripciones que hubo, mi hijo se quedó fuera. Queremos que los niños de Adurza, San Cristóbal y Goikolarra se queden en el barrio, conozcan a su entorno y puedan jugar y vivir con los niños de alrededor. Queremos más recursos, más plazas y una haurreskola y una escuela pública de calidad. Nosotros tenemos la suerte relativa de que nos aceptasen a nuestra hija en la haurreskola Gurutxmendi y estamos muy contentos con el trato que hemos recibido, pero necesitamos disponer siempre de un coche para llevar y traer a la niña de la haurreskola a casa. Y ya creemos que el barrio de Goikolarra tiene las dimensiones suficientes como para disponer de unos servicios públicos de calidad, como por ejemplo una haurreskola. Soy mamá de 2 chiquis y vecina de Goikolarra. Mis peques no fueron a ninguna haurreskola porque no había ninguna en el barrio. En nuestro caso, la distancia y la logística hicieron que fuera más sencillo para nosotros que se quedasen en casa que no tener que desplazarnos cada día. Me hubiese encantado que hubiesen empezado su recorrido educativo en su entorno, con niños y niñas del barrio, pero no pudo ser así. Porque cuando no todas las familias tenemos los recursos cerca, estamos en igualdad de condiciones. Por lo tanto, creo que una haurreskola en Goikolarra es una necesidad urgente.